Estamos compartiendo la mañana con la doctora Mariana Gennari y con la doctora Natalia Tonini Batistón, bien digo. Tema boleto compraventa, chicas, ¿cómo andan? Chicas. Hola, buen día, ¿cómo les va? Arrancando la semana y siempre con estos temas que son de interés, ¿no? Y otra vez con compañía, Natalia. Sí, en esta ocasión la doctora Mariana Gennari, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ella es abogada y es escribana, así que bueno, ¿quién mejor para hablar sobre boleto de compraventa? Un tema interesante. Creíamos interesante hablar sobre qué seguridad tenemos a la hora de comprar nuestro terreno por medio de un boleto de compraventa. Bien. O sea, esto de todavía no llevar esta compra a una escritura traslativa de dominio, Bien, ¿no? bien. Así que bueno, vamos a invitar a la doctora para que nos cuente un poquito. Bien, hola, buenos días a todos. Sí, el boleto de compraventa lo que le da es un mayor engranaje a los negocios jurídicos porque, como decía Natalia, es un contrato privado que es anterior a la escrituración. Pero para darle mayor seguridad al negocio jurídico, entonces en todas las cláusulas y con todas las negociaciones que se hace entre las partes, se conviene justamente cuál va a ser, se describe el bien, uno tiene que tener bastantes cuestiones en cuenta, por ejemplo, asesorarse siempre uno les va a decir que se asesoren con un abogado para saber si justamente con los informes de dominio pertenece a quien dice ser el titular. En el mismo informe de dominio va a salir si tiene alguna inhibición el vendedor o su cónyuge, que también tiene que prestar el consentimiento en el caso de la venta. Hay que fijarse si tiene alguna hipoteca, un usufructo, si en el caso del loteo, si ya está registrado ese loteo como tal. Entonces son varias cuestiones las que uno tiene que tener en cuenta y lo mejor, y para dar mayor seguridad al tráfico jurídico, es hacerlo por un boleto para garantizar también que la operación salga exitosa para ambas partes. Bien, bien. Bueno, sí tenemos una placa, Mariana, que ya vamos a ir detallando detenidamente. Los que intervienen en la operación. En la operación. Como todo contrato van a haber dos partes, en este caso el comprador y el vendedor. Cada una de estas partes que intervienen van a tener obligaciones y derechos. El comprador tiene el derecho a recibir la cosa y la posesión y estar en perfecto estado o en el estado en que convinieron las partes. Y el vendedor tiene, y la obligación tiene el comprador de pagar el precio pactado. A su vez, ese vendedor va a tener la obligación de entregar la cosa libre de ocupantes, libre de impuestos, algo que se convenga otra cosa, y el derecho de recibir ese pago de dinero, justamente entre tantas cláusulas que pueden poner entre las partes y una de las causas por las que no se hace la escrituración inmediata puede ser muchas veces que el comprador no cuenta con la cantidad de dinero suficiente como para cancelar el monto el precio del bien. Entonces, en ese caso, se puede pagar un precio en cuotas, entonces se hace por medio del boleto. Claro. ¿Cláusulas tantas como se convenga? Sí. Ah, bien. Al ser de libre albedrío, por eso siempre nosotros recomendamos no hacerlo por uno si baja por internet, hay algunos boletos tipo, modelos, o incluso en las librerías a veces vienen unos para rellenar, pero es conveniente hacerlo de forma particular para cada caso porque tienen especificaciones que a lo mejor por el inmueble o por alguna cuestión del comprador o del vendedor que es específica y que si las partes se ponen de acuerdo
es libre. Bien, bien, está bueno ese detalle. Sí. Perdón, ese consejo también lo damos para cualquier contrato, ¿no? Sí. Lo vemos en los alquileres, que a veces las partes pactan los alquileres buscando un modelo de contrato comprado en librería. Claro. Y después los abogados tenemos que estar intentando resolver los conflictos entre las partes con base en un contrato hecho de formulario de librería. Claro. Es muy complejo después la resolución de los conflictos con base en ese tipo de formulario. Sí, sí, porque a veces se dice, bueno, hacemos un contratito más o menos de 2 hojitas. Sí, lo barato sale caro. Y después resulta que aparecen los roces entre las dos partes. Y Sí, incluso se puede incluir en este boleto de compraventa una cláusula que se llama pacto comisorio, que ahí se estipula qué pasaría en el caso de que alguna de las dos partes no cumplan con lo estipulado en el convenio, o sea, porque se atrasó en el pago o dejó de pagar. Entonces, una vez que uno va haciendo las interpelaciones, lo notifica para el pago, sigue sin tener respuesta, entonces se puede acudir a la justicia. Y bueno, en ese pacto comisorio se van a poner también cuáles serían las consecuencias de la falta de pago o la falta de entrega de la posesión en el caso de que no cumpla con su obligación el vendedor. Bien, bien, buenísimo. Bueno, los riesgos del comprador. Bien, el comprador al no tener en la forma inmediata esa escritura de traslativa de dominio, entonces él va a estar adelantando dinero en el caso de que no le pague la totalidad, va haciendo adelantos, que siempre se aconseja hacer por lo menos el 25% de adelanto, como para que ya tenga derechos ese comprador frente a terceros que quisieran poner una traba, una cautelar, un embargo sobre el bien. Y puede llegar a embargarse el inmueble vendido por deudas del vendedor. ¿Por qué se da esto? Porque justamente lo que decía recién, como no se hizo la escritura traslativa de dominio, entonces no está registrado como titular ese comprador. Claro. Entonces, ante los terceros, quien figura como titular es todavía el vendedor. Claro. O sea que este boleto de compraventa tiene validez, sobre todo entre las partes. Y bueno, de acuerdo al monto que haya ya depositado como parte de pago, va a tener derecho sobre los otros terceros. ¿Y qué pasa si sucede eso, Mariana, si embargan el inmueble? Bueno, ahí va a tener que demostrar que fue anterior la compra por boleto de compraventa, entonces ese boleto le va a servir como prueba de que él ya hizo un anticipo de pago. Por eso hay un artículo en 1171 del Código Civil y Comercial que estipula el caso que si ya hizo un adelanto de pago del 25% como mínimo, ya va a tener derecho sobre los otros terceros que quieran intervenir sobre esa propiedad. Bien, estos son los riesgos. Vamos a las ventajas. Las ventajas, es una constancia escrita, como les decía recién, de que cada uno tiene sus particularidades. Entonces ahí se van a poner en cada una de las cláusulas cuáles son las condiciones de venta, las obligaciones de cada una de las partes. Es un elemento de prueba, como les decía recién, para darle fecha cierta también, siempre además de hacerlo con la firma, el consentimiento de ambas partes, es indispensable darle una fecha cierta. Esa fecha cierta se puede hacer por la certificación de firmas ante un escribano o mediante el pago de un sellado. Entonces ahí les da fecha cierta, entonces le estás dando una garantía al comprador que a partir de ese momento él ya compró el bien y tiene derecho probatorio frente a esos terceros que les decía recién. Entonces, si ya pagó el 25% más del precio total, va a tener esa prioridad frente a esos terceros. Esos acreedores que vinieron con a lo mejor para ejecutar algún pagaré, algún cheque, alguna obligación anterior del vendedor. Y mientras el vendedor no otorgue la escritura, va a tener derecho el comprador de solicitarla. Se puede poner un plazo que a los 60 días como máximo se otorgue la escritura, pero hay situaciones en las que no se da esa escrituración fácilmente porque a lo mejor tenía antecedentes o el titular que figura falleció, entonces previamente hay que hacer una declaratoria, la sucesión, todo eso. Entonces son temas que tienen que resolver previamente antes de otorgar la escritura. Y en el caso que el vendedor sea renuente a la firma de esa escritura, o sea, se niegue a firmar o cada vez lo vaya trasladando a esa
obligación, lo puede reclamar judicialmente, porque bueno, viene aparejado con ese boleto de compraventa la obligación de escriturar. Bueno, ¿cuáles son los recaudos que tienen que tener al momento de realizarse esa compraventa? Porque muchas veces uno ve ofertas, a lo mejor en Facebook, o locas por las ofertas, vendo lote, y uno lo ve a buen precio y dice, ay, podría hacer esa inversión. Pero ojo, sospeche siempre. Tengan en cuenta varias cuestiones. Es importante siempre, por eso también siempre decimos vayan de un profesional como para que les haga la averiguación y el pedido de informe de dominio al registro de la propiedad inmueble. En ese informe de dominio sale la información del vendedor personal, si tiene alguna inhibición, porque puede ser que haya incumplido alguna obligación, entonces tiene un juicio, pidieron la inhibición, se inhibió. Puede ser que eso se inhibe la posibilidad de vender cualquier bien. Puede ser esa inhibición tanto del titular como de la cónyuge. Claro. Y la entrega del inmueble también tiene que fijarse que sea libre de intrusos y sin oposición de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que si a vos al momento de venderte la propiedad estaba usurpada, no, vos compraste la propiedad libre de gente que haya adentro, o si está alquilada, bueno, vos tendrás que esperar que se termine ese alquiler y para que recién te den la posesión, pero tendría que estar estipulado. O por ejemplo, sí, en su defecto, una casa con un inquilino dentro, bueno, se termina el vínculo con el vendedor y el comprador lo tiene que renovar con ese inquilino, pero es parte de una cosa complementaria. Muchas veces se presenta ese problema entre comprador e inquilino. Lo que dice la doctrina es que siempre se va a garantizar el derecho a la vivienda de las personas. Claro. Entonces, si vos tuvieses que ir a un juicio por desalojo, no tendrías ventaja en ese juicio porque vos venís cumpliendo, no es por incumplimiento, sino por una cuestión del vendedor. Claro. Entonces, yo siempre les digo, más vale lleguen a un acuerdo, a lo mejor hasta que se venza el contrato, o le ofrecen una vivienda similar y se hacen cargo de los gastos. O sea, llegar a un acuerdo con ese inquilino que estaba en la casa que fue vendida. En los campos, por ejemplo, que hay campos alquilados y bueno, hay un comprador. Generalmente se llega a un acuerdo si es que ese comprador decide seguir alquilándolo, bueno, con el que estaba. Claro, y en ese caso, bueno, se hará cargo de la cosecha, de los gastos que pueda ocasionar esa transferencia de sujetos. Sí, son diferentes posibilidades. Bueno, la documentación, Mariana. ¿Qué documentación debe presentar el vendedor? Que es el que más documentación tiene que presentar. Bueno, este informe de dominio, que si no lo presenta, lo pide el comprador asesorado. El informe de inhibición también puede ser precavido y dice, mira, yo acá te presento todos los informes para que sepas que yo estoy limpio, la propiedad está limpia, soy libre de vender. El título de la propiedad, o sea, la escritura donde figure él como titular, pero también sale en el mismo informe, sale quiénes son los titulares y a quién se lo compraron y todo. Y también siempre es importante hacer una averiguación, si no te lo presenta el vendedor, de cómo es la situación impositiva, de tasas, servicios, de todo, porque puede ser que a vos te lo ofrezcan barato, pero en realidad tiene deuda en rentas, deuda de servicios y te pueden decir, bueno, vale tanto, pero tenés que hacerte cargo del tema impuestos. Sí, porque es libre y es un contrato privado. Entonces eso también puede figurar en el mismo contrato. Bien, sí. Bárbaro. Pero sepan siempre que al momento de la escrituración tiene que estar todo al día, si no, no se escritura. Claro, exactamente. Bien. El libre deuda, digamos. Sí, el libre deuda. De la propiedad. Bueno, estos son características que uno las puede tener o no en cuenta al momento de firmar el boleto. ¿Dónde se firma? Eso va a ser de acuerdo a lo que digan las partes. Si ustedes contrataron a un profesional, seguramente se va a hacer en ese estudio, pero si quieren hacerlo en la casa del vendedor o del comprador, ese no hay inconveniente, hay libertad por ser una generalmente cuestión son privada. En escribanías, le da un marco un poco más acorde, ¿no? Sí, o si no, si ustedes tienen un abogado de confianza, se los redacta el abogado y lo que hace el escribano es certificarle la firma. Bien, buenísimo. ¿Se necesita un abogado? No necesariamente.
pero es recomendable a los fines de tener todas estas particularidades que recién les fui diciendo, tener todo en cuenta. Para ser precavido, digamos. Exactamente, porque además son inversiones grandes. Claro. Sí. ¿Es preciso dar una seña al firmarlo? Es conveniente dar esa seña por lo menos del 25% como para que ya tenga derecho frente a terceros y sirva como prueba este boleto de compraventa. El precio y la forma de pago se van a poner de acuerdo las partes y puede ser a plazo, puede ser todo de contado y va a servir de prueba suficiente. Incluso se suele poner que la entrega de tanto firme el presente sirve como recibo de pago en tiempo y forma. Después, si se hacen cuotas, siempre tener también ese recaudo de hacerle firmar un recibo de que ya pagó tanto dinero, cuál es a saldo, todas esas cuestiones. Bien. ¿Algunas recomendaciones también? Sí. Como hay entregas de dinero, justamente que figure cada una de esas entregas de dinero, cuándo, en qué momento se hizo, para que no haya reclamos posteriores de que fue fuera de plazo o que no se hizo de la manera que habían convenido. Cotejar información, eso quiere decir que hay que revisar que todo lo que dice el vendedor sea cierto, que sea el titular de dominio como dice, que está habilitado para transferir, si está casado, que figure que es casado, entonces necesitamos el asentimiento conyugal. Claro. ¿Cuáles son los gastos involucrados? Porque también hay que tener en cuenta que después quién se va a hacer cargo de la escrituración, los honorarios en el caso de que intervenga algún profesional extra al escribano. Entonces también son datos a tener en cuenta entre las partes. Y bueno, y la documentación que tienen que llevar las partes son los que mencioné antes y el comprador solamente el DNI y bueno, informar si está casado o no para que después en su momento figurará como ganancial o como bien propio. Por lo que podemos rescatar, cuanto más detallado sea todo, mucho mejor, ¿no? Sí, y la sí, figura sí. está importante de, bueno, un abogado, por más que no sea obligatorio, un escribano, y bueno, esto debe ser de todo sumamente detallado, porque muchas veces estas cosas pasan por palabra, ¿no? Se dan a veces, no sé, un pariente, un amigo, un conocido, y después como que se dejan cosas ahí se al va azar. diluyendo Claro. los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Por eso, para mayor seguridad, siempre es mejor tener un detalle para saber si están cumpliendo o no, si se retrasaron en el pago o no, si Por más que la confiemos- propiedad es la que vos decías, si las medidas, hay que cotejar también eso, que figuren las medidas, que sea el lote que dice ser, Claro, claro. la numeración. Mientras uno más de esos detalles tenga, vos vas a estar más seguro de lo que compraste. Exacto. Sí, Por bien. más que confiemos en el otro de manera absoluta, ¿no? Sí, porque puede ser que venga con algún error anterior que no necesariamente es culpa del vendedor, sino que a lo mejor un error registral o que las medidas estuvieron mal tomadas desde que se hizo el plano. Que pasa mucho también. Sí. Es muy común. Bueno, hemos visto causales, bueno, todas las derivaciones. Una vez firmado el boleto de compraventa, ¿se puede romper unilateralmente? ¿Tenemos qué herramientas a mano? ¿Motivos, causales? Sí, eso también está determinado en ese pacto que yo digo, ese pacto comisorio entre las partes, que si alguna de las partes quiere rescindir, como todo contrato se puede hacer, nada más que va a tener consecuencias para quien lo rescinde, porque no es culpa de la otra parte que se toma esta decisión. Entonces ahí, bueno, ya habrá que ver los daños y perjuicios ocasionados, el monto que ya se adelantó como pago de precios, si se entregó o no la posesión. O la posibilidad de vender a otra persona, como vos te aseguraste que ya lo vendías y el supuesto comprador no te lo quiere comprar. Bueno, entonces hay, digamos, algunas cuestiones que hay que absorber en caso de romper unilateralmente. Sí. En caso de en cualquiera de los contratos que exista, se puede hacer, porque son libres las partes, se puede rescindir unilateralmente o resolver de mutuo acuerdo. Claro. Pero en el caso de que sea unilateral, bueno, tendrá que haber una transacción previa para que no pierda la parte que no estaba de acuerdo. Que se ve perjudicada. Exactamente. Bien, perfecto. Y bueno. recién hablabas algo de esto de vender el lote. Vos podés vender, si vos compraste por boleto y después decís, no, me parece que no voy a llegar a pagarlo, o al final conseguí en otro lugar que me gusta más, no voy a empezar a construir en este lugar. La pregunta que surge, si yo puedo vender
por más que no tenga la escritura. Sí. Claro. La respuesta es afirmativa. Sí se puede, pero se hace por cesión de boleto de compraventa. Ahí está. Bien. Es un nuevo contrato que se hace con las partes involucradas, pero se tiene que notificar al vendedor original, que es el que figura como titular en el registro de la propiedad. O sea que esta se llama cesión de boleto de compraventa. Cesión de boleto de compraventa. ¿Puede pasar que suceda que el comprador se ponga, porque a veces pasa, no, yo quiero un poco más del lote de lo pautado, ¿ya pasa por otro lugar? O sea, ¿puede darse la circunstancia? Digo, bastante... Sí, poder se puede, pero si ustedes ya lo pactaron, claro, va a tener que... Va a tener que moverse dentro de ese ámbito. Y sí, Bien, sí. bien. Puede que se haya imprevisto alguna causal, que no sé, de golpe se hizo sumamente conocida la zona o se hizo residencial o claro. alguna cuestión que vos digas, mirá... Lo vendí muy barato. Claro, en el mercado el precio figura esto, pero ya dependería en ese caso de la buena fe del comprador, si te levanta el precio o no. Tendría que hacer el intento Claro, el vendedor. Claro. Sí. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias. Nati. Bueno, gracias. Me quedé algo, por Nati, favor. pero estuvo No, está realmente bien, todo perfecto. Muy claro, aparte, mucha gente estuvo interesada, así que aquel que por ahí no pudo verlo hoy en la mañana va a estar en las redes también del canal. Así que muchas gracias. Bueno, a Fantástico. disposición. Gracias, chicas. Gracias a Gracias por el ustedes. aporte.